pero no elige a sus vecinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Claramente se puede transformar en un tremendo conflicto que no tiene término. Vamos a conocer un testimonio que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. Y vamos a tomar contacto con Geraldine Núñez, que se encuentra a esta hora con Andrea. Hola, Geraldine. Hola Pri, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente también que nos está viendo, que como tú dijiste, se van a sentir muy identificados con la historia que les vamos a contar hoy. Estoy con Andrea. Andrea se encuentra resguardando su identidad por temor a represalias. ¿Ya? Pero les cuento un poquito. Andrea hace más de 3 meses que tiene problemas con sus vecinos y lo está pasando pésimo. No tan solo ella, sino que sus 2 hijos. Andrea, cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Y cuéntanos un poquito lo que vives a diario con tus vecinos. Hola, buenas tardes Priscila, muchas Hola, gracias por Andrea. esta oportunidad. Bueno, sí, mira, la verdad es que llevo ya 3 meses sufriendo ya todos los fines de semana con la bulla excesiva de la música de mis vecinos. ¿Es solo los fines de semana? Yo tengo dos hijos con autismo severo, lo cual significa que ellos entran en unos estados de crisis que son terribles. No te podría describir lo que se siente tener un hijo en medio de una crisis con respecto a la bulla, al sonido que se emite, que es exagerado. Andrea, tú me comentabas un poco que este fin de semana que recién pasó, ocurrió algo que realmente hizo que explotaras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, mira, ellos comenzaron una fiesta el día sábado a las 3 de la tarde y terminaron el día domingo a las 11 de la noche, sin parar. Todo el día y toda la noche con la bulla fuerte, con reggaetón, cantando karaoke, gritando. O sea, tú podrías estar más de 24 horas con una bulla intermitente, ¿Andrea? o sea, todo el día, sin parar. Andrea, me gustaría saber que, bueno, quizás en muchas oportunidades tú te has acercado a pedirles que por favor bajen la música, ellos tienen cero empatía, pero ¿cuál es el diálogo que se genera cuando te acercas a los vecinos? Porque además tú le explicaste la situación que vives con tus hijos. Sí, mira, Priscila, cuando ellos llegaron en marzo, la primera fiesta que tuvieron, yo al otro día fui a hablar con el caballero. Ya ellos son extranjeros. Fui a hablar con ellos de buena manera, a explicarle mi situación, que yo tenía hijos con autismo. ¿Ya? Y que era muy insensible al tema de los ruidos. Él fue muy poco amable, por no decir de otra manera. Él me dijo que era su casa y que no le importaba. Entonces yo, en reiteradas veces, fue solo minutos que estuve en su casa, le pedí por favor muchas veces que solamente que midiera el tema de la música, que no la pusiera tan fuerte, porque yo no le puedo negar a él que tenga celebraciones, que celebre el día del papá, cumpleaños, pero sí que lo haga moderado, respetando a las personas que tienen al lado, porque lamentablemente las casas no son acústicas y se escucha todo. Entonces ese día fue poco amable conmigo y yo la verdad es que no soy una persona conflictiva, ni mi esposo, ni nadie de mi familia. Pero ya este fin de semana fue la gotita que rebalsó el vaso. O sea, yo a las 3 de la mañana yo estaba desesperada, publiqué por Facebook para que a ver si la municipalidad o alguien me podía ir a tender la mano. Llegó Carabinero esa noche, no pudieron entrar al lugar porque es un pasaje cerrado. Entraron a mi casa, escucharon la música, cómo estaba de fuerte, y realmente ellos me decían que no podían hacer nada si ellos no tenían una orden para poder entrar. Entonces, la verdad que la pasé muy mal este fin de semana, no quiero volver a vivirlo porque uno de mis chiquititos estaba muy descompensado esa noche. No quiero volver a vivir la misma experiencia y no tengo por qué vivirla y tampoco tengo por qué buscarme otro lugar para vivir si Claro. yo llevo más de 20 años viviendo en aquel lugar. Entonces, yo lo único que necesito de verdad es la estabilidad emocional de mis 2 hijos, que ellos puedan estar tranquilos. Yo no pido nada más, no pido que ellos desalojen la casa, poder entrar a un Andrea. diálogo. Lamentablemente la corredora no tuvo una buena acogida a mi petición. Ella me cerró las puertas, literalmente me cerró las puertas la corredora de propiedad de la que arrienda esa casa.
A ver, Andrea, solamente para entender la gravedad de este asunto, ¿qué ocurre, qué les pasa a tus hijos cuando esta bulla es permanente? Porque tú vives un verdadero infierno en la casa y no puedes controlarlo quizás. No, no lo puedo controlar. Es que las crisis de los chicos del autismo no se pueden controlar. De verdad que no. El que está más complicado está con tratamiento psiquiátrico. Él toma medicamentos para poder dormir. Entonces yo no saco nada con darle esos remedios si no logra concebir el sueño con la bulla. Y entonces él es muy sensible, el tema de los ruidos es muy sensible. Sí. El chiquitito igual, es lo mismo. Andrea. Entonces yo tengo una vida súper selectiva, yo no meto bulla, no pongo música. Cuidamos tanto para que mis hijos puedan estar estables, porque te digo la verdad, es muy difícil mantener un día con las condiciones y la discapacidad de los niños que tienen autismo. Sí, Andrea. Porque sus crisis son complicadas. Sí, me imagino, porque además como tú nos relatas esta situación, claramente te supera. Mira, yo quiero aprovechar que estamos aquí en el estudio con el doctor Camaggi, porque probablemente usted, doctor, nos puede explicar qué es lo que se produce con el tema de los ruidos en los niños con TEA. Porque ella, claro, nos puede decir qué pasa porque además tiene 2 niñitos. Pero la verdad es que es bien importante entender qué es lo que pasa en los propios niños. Sí, la verdad que es una situación muy compleja la que está viviendo. En términos simples, la mayoría de los niños con trastorno de espectro autista tienen un trastorno de integración sensorial. ¿Ya? Y estos trastornos de integración sensorial, como para tratar de explicarlo en simple, nuestro cerebro capta estímulos, ¿no es cierto?, del ambiente, pueden ser táctiles, olfativos, auditivos, y responde en la medida del estímulo. Entonces, si a mí alguien me toca, yo lo siento, pero no me duele. Si alguien me corta el pelo, lo siento, pero no me duele. ¿No es cierto? Y lo mismo se escucha un ruido. Pero un niño con un trastorno de espectro autista tiene un déficit de integración sensorial, por lo tanto su cerebro interpreta ese estímulo de manera que no es la habitual y genera una respuesta que puede ser hasta dolorosa. Por lo tanto, ese niño puede físicamente sentir dolor y eso provoca que se desajuste conductualmente. Más encima la mayoría de los niños con trastorno de espectro autista tienen dificultad para expresarse en lo verbal y por lo tanto va a buscar la manera de expresar esta angustia y hasta a veces dolor que puede estar sintiendo. Sí, y una angustia que además también se la traspasan a la Andrea, que es su madre. A mí me gustaría saber qué es lo que pasa al momento de denunciar, Maca, porque hasta dónde llega la convivencia. Nosotros tenemos reglamentos de convivencia quizás en un edificio, en un condominio, pero ¿qué pasa cuando las casas son independientes? Sí, la verdad que, bueno, saludar a Andrea, la verdad que es tan desesperante la situación que estás pasando, Andrea, sobre todo por tus 2 hijos, ¿no es cierto? Y lo que explica justamente el doctor y de qué manera le afecta estos ruidos molestos, porque cuántas veces escuchamos ruidos molestos, ¿no es cierto? Que uno puede llamar a carabineros, denunciar, eventualmente incluso seguridad ciudadana, pero claro, tú viviste la experiencia este fin de semana recién pasado, que fue un fin de semana largo, fue el Día del Padre incluso, y la verdad que tuviste esa fiesta permanente de más de 24 horas y habiendo hecho lo que racionalmente cualquier persona hace, que es llamar a carabineros, ellos te dicen finalmente no podemos hacer nada, no tenemos una orden, no podemos entrar a la casa, pero sí podrían haber cursado un parte, sí podrían en el fondo quizás haber colaborado de esa manera contigo. Y entiendo que no se puede cursar solo si sale una persona o si la persona no abre, no atiende la puerta. El parte se puede cursar igual porque igualmente hay un domicilio. Entonces eso es súper importante. Entonces igual te quiero transmitir algunas de las alternativas que tienes, Andrea, para enfrentar esta situación, porque entiendo que tú y tu familia viven hace 20 años en esa casa y los que serían nuevos, los arrendatarios nuevos, viven hace 3 meses desde marzo de este año. Entonces la alternativa fue en ese momento llamar a carabineros. También puedes llamar a seguridad ciudadana, que también en el fondo es una alternativa. También puedes presentar en el juzgado de policía local una querella infraccional respecto de esta conducta, ¿no es cierto? Porque recordemos que esto está normado, ¿no es cierto? Los ruidos molestos, hay ciertos decibeles que se pueden emitir en ciertos horarios. De hecho, los decibeles son bastante pocos. Fíjense que va entre las 7 de la mañana y las 21 horas es 55 decibeles y desde las 21 horas hasta las 7 de la mañana son 45 decibeles. O sea, la verdad que esto que me imagino que es escandaloso, es una fiesta
molesta permanente, con un volumen irracional, con una falta de empatía evidente, es totalmente denunciable. Entonces, si es que no es a través de la vía de los carabineros o de la seguridad ciudadana de tu comuna, puedes hacerlo directamente en el juzgado de policía local, indicando, ¿no es cierto?, la dirección de esa persona, etcétera. Seguramente hasta conoces el nombre porque tú ya fuiste a conversar con él. Entonces es importante que tú hagas esa acción para que esto se subsane. Sí, Andrea, la verdad es que tu caso nos lleva a reflexionar en general, porque nosotros no vivimos solos en este mundo. Tenemos vecinos, no elegimos a los vecinos realmente, pero hay que tener mucha empatía. Mira, sin ir más lejos, en algún minuto tuvimos que ir a reportear con los chiquillos muy temprano, como a las 9, 10 de la mañana, de un día de semana. En otro barrio, porque esto no solamente te pasa a ti, esto pasa en muchos barrios. Y resulta que independientemente del estilo que prefiera la gente, y si la música es buena o mala, ¿por qué obligan al resto a escuchar música a las 9, 10 de la mañana cuando las personas a lo mejor quieren estar durmiendo? O sea, o a las 12 del día, cuando las personas quieren ver tele o estar tranquilas, escuchar los pajaritos por último. Entonces, de verdad, yo creo que es un tema cultural que, claro, como planteas tú, estas personas son extranjeras, pero esto también parte de la cultura chilena, del vecino que se despierta a las 7 de la mañana y si se le antoja poner la radio a todo chancho. Y la verdad es que yo en ti valoro que te has podido contener, porque en otro caso una persona podría haber reaccionado bastante mal. Quiero preguntarle a la Alexandra Vidal, porque finalmente ella está bien angustiada con todo esto, pues, Alexandra. Mira, esto pasa también porque tenemos que pensar que no solamente porque sean extranjeros, hay personas que tienen patologías, que tienen trastorno de personalidad, que no tienen control de impulso, que son las personas más borderline, y que son más egocéntricos, que no tienen ningún tipo de empatía. En este caso, lo que explicaba el doctor, son niños que tienen problemas, independientes, supongamos que no hay niños que tengan problemas. Claro. Esto produce un estrés tremendo, las personas tienen que trabajar, tienen que dormir, si es permanente, ya nos produce una desregulación emocional. Y en el caso de Andrea, que tiene 2 niños, que cuando tiene una desregulación emocional se fragilizan con conductas irruptivas, que es tremendamente peligroso, porque además de la bulla, el desgastarse, en lo que pasa Andrea, entonces yo encuentro que este tipo de cosas, hoy día en la sociedad que estamos viviendo, que están pasando tantas cosas, hay un egocentrismo tremendo, y que desgraciadamente de repente te tocan compañeros, o te tocan vecinos, perdón, que son conflictivos, que no tienen empatía. Entonces, lo que no debe hacer Andrea, porque a veces uno, así como hablaba PRI, y habla uno de repente desde la rabia, que genera rabia, claro, hay que mantener siempre el control, porque pueden haber represalias, porque pueden pasar cosas, y el hogar es un hogar completamente seguro. Por lo tanto, yo te aconsejo, para tomarlo, que no actúes en mente emocional, y a todas aquellas personas que también no están escuchando, que están viviendo una situación igual, en mente emocional nunca va a resultar nada, porque estamos hablando con gente que no tiene control de impulso, son egocéntricos y que van a ser reactivos. Entonces, tratar a través del diálogo. Yo creo que una de las maneras con este tipo de personas es a través de la validación, validarlo, y luego, porque ya no entendió que tenía 2 hijos enfermos con problemas, validar y explicar, y si no llega a eso, lo que dijo la Maca, ya llegar a la parte más judicial para poder hacer un cambio. Pero ojalá que las personas que nos estén escuchando tomen conciencia y sean más empáticas, porque el hogar para cada uno de nosotros es el único lugar seguro. Andrea, me gustaría saber qué es lo que pasa con Seguridad Ciudadana, porque tú también has llamado a la municipalidad y quiero saber qué respuesta te han dado ella. Además de que Carabineros te dijo en algún minuto que no podía acceder porque es un pasaje cerrado. Pero si me pudieses contar cuál es la respuesta cuando llamas al municipio. Sí, mira, yo el día sábado en la madrugada llamé a la Paz Ciudadana de la Florida. Ellos llegaron al lugar con Carabineros, pero como les explicaba, no pudieron entrar porque el pasaje es cerrado. Ya, ninguno de los dos entonces es capaz de hacer algo. Ellos se fueron. Ya, y en ese caso... No hicieron nada, o sea, más allá de... Ya, en ese caso no tienes ninguna respuesta porque ninguno de los dos pudo hacer algo. Ya, mira, nuestro equipo de producción está tratando de contactarse con algún funcionario, ojalá con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carte, para saber si efectivamente te podemos ayudar, porque la verdad es que pedirte a ti que vayas con la mejor actitud
a enfrentarte con estas personas que ya te han respondido mal, finalmente es exponerte. Y ante eso tú tienes que dar un paso al costado, porque yo me imagino que no eres la única vecina que se siente afectada con esto, y de verdad es un tema que termina siendo, oye, agotador en muchos barrios. Nosotros te ponemos a ti como ejemplo, Andrea, pero la verdad es que esta situación es indignante en muchos barrios y las personas no se atreven a ir a decirle al vecino que baje la radio, porque en ese caso, por ejemplo, cuando nosotros estábamos reportando, decía, oye, ¿usted no le reclama al vecino? No, es que aquí cuál es más choro que otro. Entonces, de verdad, tienen miedo. Y eso no puede ser. Así es que nos vamos a mantener muy pendientes de la respuesta que nos pueda dar el municipio, a ver si es que de esta forma podemos hacer algo con tus vecinos y así tus hijos puedan estar tranquilos, Andrea. Muchas gracias. Así es que estamos conociendo historias de dos padres preocupados por darle mayor estabilidad y seguridad a sus hijos. Y en el caso de Andrea, que está conversando con nuestra compañera Geraldine, nos ha puesto sobre la mesa un tema que afecta a muchos chilenos, que es el tema de la convivencia entre vecinos, pero sobre todo cuando hay ruidos molestos. Maca, a mí me gustaría preguntarte, en este caso, finalmente, ¿cómo proceder? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas legales que tenemos nosotros como ciudadanos? Sí, bueno, la verdad que como decíamos antes, el tema de los ruidos molestos es un típico caso de problemas entre vecinos. Uno puede entender, ¿no es cierto?, que de repente hay una fiesta cuando la persona, el dueño de casa está de cumpleaños, y uno obviamente ante esos casos que son excepcionales, porque una vez al año uno dice, bueno, obviamente puedo aguantar que mi vecino haga una fiesta y me tabulla. Ahora, otra cosa es estos ruidos molestos permanentes, ¿no es cierto?, que finalmente no dejan que la vida se arme, digamos, en serenidad, con calma, como todas las casas en el fondo tienen que estar para poder desarrollarse normalmente. El problema entonces es que, ¿qué hacemos frente a estos casos de ruidos molestos? Lo natural y obvio es llamar a seguridad ciudadana, lo natural y obvio también es llamar a carabineros, ¿no es cierto?, que son en el fondo de alguna manera las policías que nos pueden ayudar justamente a decirle al vecino como advertencia, primeramente tiene que bajar la música y luego ya en una segunda instancia como infracción. En el caso puntual de Andrea, que no es en el fondo un edificio donde además hay un reglamento de copropiedad que seguramente en el fondo además la denuncia en esos casos se puede hacer frente al comité de administración o frente al administrador y seguramente ese reglamento trae multas asociadas. La verdad que en este caso puntual, cuando ya las policías, que sería el caso, ¿no es cierto?, de Andrea, que no pudieron acceder justamente porque esto era en un pasaje cerrado, entonces no se abre la puerta, donde además ella habló con este vecino directamente tratando de buscar, ¿no es cierto?, una colaboración pacífica a través del diálogo, que entendiera que ella es madre de dos hijos que tienen, ¿no es cierto?, este trastorno de espectro autista y lamentablemente no ha conseguido nada. Puede, ¿no es cierto?, entonces finalmente ir a una última instancia que sería ya el juzgado de policía local y en el fondo hacer, ¿no es cierto?, presente esta querella infraccional por estos ruidos molestos. Sí, Andrea, me gustaría preguntarte, ¿esto es permanente o solamente los fines de semana? Cuando ya los fines de semana y todos los fines de semana es molesto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, los días de semana? Bueno, sí, mira, Priscila, de todo lo de que se llama la bulla de la música, sin mencionar de que ellos en el patio de atrás tienen un generador o es una máquina que emite un sonido que no te lo podría explicar. Mira, lo prenden es como a las si 8 fuera de un la generador. mañana, a veces en la semana. Y este fin de semana puntual que pasó, lo tuvieron prendido todo el día sábado y todo el día domingo. Sí, mira, cuando un vecino que traspasa el cerebro. Sí, yo me imagino que además que nosotros lo podemos relacionar con los ruidos molestos cuando hay música fuerte, ¿cierto? Exacto. Pero si hablamos de ruidos molestos, ¿eso también cabe dentro de una denuncia de Maca? Claro, sí, claro, o sea, obviamente es como si uno dijera, hay en el fondo decibeles. Dame un segundo porque vamos a... Una persona, ella es una madre de dos niños que tienen trastorno del espectro autista. Lamentablemente tiene unos vecinos que tienen la embarrada en el barrio, yo me imagino que es así, con la música muy alta. Nos hemos contactado durante estos últimos minutos con personal de la municipalidad y Macarena Venegas tiene más antecedentes de eso, así es que atención, Andrea. Sí, atención, Andrea, fíjate que la municipalidad ya se comunicó con nosotros con el programa y la verdad que dice lo siguiente, presta atención, la Municipalidad de La Florida enviará a un equipo social y fiscalizadores a tu casa, Andrea, a tu hogar, para apoyarte a ti y a tus hijos. En caso de repetirse, además, agrega, ¿no es cierto?,
los ruidos molestos, se va, ¿no es cierto?, a hacer la denuncia respectiva para que se cursen todas las multas que se tengan que aplicar a este tipo de casos. Además, logramos conversar también con Rodolfo Carter, que está también y va a estar fiscalizando que esto se haga para que te llegue esta ayuda directa a ti, querida Andrea, y no tengas que seguir sufriendo estos ruidos molestos. Así que, qué buena. Buena noticia. Andrea, si esto no se cumple, tú nos tienes que llamar. ¿Qué te parece? Ya, pues se agradece muchísimo, de verdad. Bueno, mencionar de que esto ha sido una gran ayuda, ya. Agradecerle al canal, a ustedes por haberme dado la oportunidad de contar mi testimonio. Y bueno, yo confío en el alcalde de la Florida. Sé que no me va a dejar sola. Qué bueno. Que él es papá y debe entender lo que es Sí, tener dos hijos con estas condiciones, que es muy difícil. Sí, Andrea, muchas Así que muy gracias. agradecida. Gracias a ti por confiar en nosotros. La verdad es que para eso estamos, para poder resolver conflictos que nadie pone sobre la mesa, y la verdad es que hacen a veces una vida insoportable. Por eso nos invitamos, y aprovecho de hacer este llamado para que se contacten con nosotros, que nos cuenten sus historias, si está pasando algún problema, tienen una historia relevante que contar y nosotros los podemos ayudar. Por supuesto, ahí están todas las vías disponibles, el mail, nuestras redes sociales, porque leemos cada uno de los mensajes que nos llegan.